Hola, hola. Continuamos con la lectura de nuestro libro ¿Cómo? Página 127, título Socialismo proteico. Si la proteína es el origen de la vida, si la requieren las células, los músculos, las hormonas, los tendones, las defensas y todo ese listado de órganos, glándulas y sistemas que mencioné antes, ¿por qué no le prestamos la atención que se merece? Mire, no pasa nada si hoy no comemos carbohidratos. No hay lío si por hoy dejamos las grasas de lado. Pero el cuerpo sí que extraña que hoy no comamos proteínas. Ellas son indispensables, no pueden faltar. En nuestro organismo, el reparto de proteínas es estrictamente socialista, es decir, si usted hoy cumplió con sus requerimientos proteicos, todas las células, los tejidos, los órganos recibirán por partes iguales su apropiado paquete proteico. Si comió pocas proteínas, entonces todas las células, los tejidos, los órganos recibirán una ínfima fracción igualitaria de ellas. Para que su sistema socialista corporal funcione bien, siempre debe brindarle la cantidad proteínica necesaria. Si usted consume muy pocas proteínas cada día, con el paso del tiempo estará generando una deficiencia crónica. La repartición socialista no funcionará. Un poquito para el sonoro corazón, otro poquito para las pensadoras neuronas, una cucharadita para los preciosos luchadores del sistema inmune, y todos los componentes de su biología estarán al borde de la huelga. Si eso sucede de manera permanente, si le falta la cuota esperada de vida, entre comillas, a toda su biología, ¿cómo tiene el descaro de exigirle a su cuerpo que funcione mejor? ¿Cómo esperaba celebrar su cumpleaños 50 trotando una maratón? ¿Cómo creía que su piel luciría lozana y sus músculos firmes a los 60? Y si esas son las señas externas, imagínese cómo está su cuerpo por dentro. ¿Cómo va a trabajar bien su hígado si le faltan nutrientes? Poca proteína, tristes consecuencias. En la actualidad, en la mayoría de hogares hay una ausencia permanente de estos macros. No es una cuestión de dinero. Las proteínas están en el lomo de res o en los frijoles, en el pollo o en el brócoli, en el salmón o en los huevos. Por supuesto que es posible tener un menú barato que cumpla con las metas proteicas. Al final del libro encontrará 2 apartados con recetas y consejos, pero el paso inicial es comprender que sin proteínas se nos escapa la salud. La falla alimentaria más grande es fallarle cada día a nuestro requerimiento proteínico. Bien, Doc, entendido. Pero, ¿cómo saber cuántas proteínas necesito al día? Excelente pregunta. Se lo voy a contar después de hablarle sobre las carnes. ¿Le parece? Título. Depende de la vaca. Así como se expandió la noticia de que el aceite de coco era un veneno, varias décadas atrás se corrió la voz de que las carnes rojas podrían ser tan cancerígenas como el cigarrillo. Una comparación exagerada, una teoría que fue desvirtuada en los últimos años, pero que dejó graves consecuencias. Los estudios recientes que lamentablemente no tuvieron tanta publicidad demuestran que no hay una evidencia clara para concluir que el consumo de este macronutriente propicia el cáncer. El problema para su salud y la mía no es la carne, la buena carne. El problema sin duda son todas esas preparaciones ultraprocesadas de color rosa y blandas texturas llenas de químicos, colorantes y preservantes que la industria presenta como carne, aunque no lo sean. Espero que a todas ellas las haya metido en la bolsa. Sí, Doc, aquí ya se acabaron los desayunos con salchicha vaquera y jamón de cerdito licuado lleno de nitritos y nitratos. ¿Y qué está desayunando? Ayer me hice un omelette con queso de cabra. ¿Y qué uso para cocinar los huevos? Un poquito de aceite de coco. Genial. Lo hemos platicado usted y yo. La base de nuestra alimentación debe ser los vegetales. Lo seguiré repitiendo muchas veces en este libro. Consumirlos cada día en generosas raciones será una recompensa para nuestro cuerpo. Ellos, ellos, ellos nos traen salud, pero la temible proteína de la vaca Lola también. Ninguna verdura, fruta o grano puede
igualar la cantidad de nutrientes a un trozo de carne roja que contiene hierro, magnesio, zinc, betacarotenos, selenio, luteína, grasas, agua, todos los aminoácidos esenciales. Por eso es la fuente proteínica, por eso es una fuente proteínica tan relevante. Y además vitamina B12, a la que no hallaremos en el reino vegetal. Si bien las carnes rojas no son peligrosas como el cigarrillo, sí debe aprender a elegir las que contribuyan a su bienestar. La carne de la vaca Lupe, que fue parte de la ganadería industrial, que creció y murió en medio del hacinamiento, que siempre comió cereales transgénicos provenientes de vastos territorios que destrozaban el equilibrio ambiental, será muy distinta a la de la vaca Lola, que creció en una finca donde se alimentaba de verdes hierbas y mientras paseaba a sus anchas con sus amigas rumiantes. Contribuía con la llamada agricultura regenerativa. Lupe, sin saberlo, formó parte de un sistema que está devastando el planeta y se llenaba con tóxicos. Lola tampoco lo supo, pero ayudó con sus caminatas y su abundante excremento a darle nueva vida a la tierra. Y fue una vaca sana, gracias a esos prados libres de herbicidas que hicieron parte de su dieta. Cuando le hablaba de buena carne, hacía referencia a la de la vaca Lola. Notó la diferencia. Fue criada por pequeños productores que la cuidaron a ella y además respetaban el entorno. Esa sería la fuente cárnica ideal. Si usted vive en Sudamérica como yo, podría hallar fácilmente carnes rojas de calidad, porque de ese lado del continente, en general, el ganado se alimenta en los pastizales. Y no crea en esas estrategias de supermercado que lo invitan a consumir Angus, arcoíris entre comillas, certificado, traído exclusivamente para usted desde el norte de América. No, aquí tenemos muy buena carne. Cómala sin miedo, sin exageraciones. No le diré lo mismo si lo que tiene en su mesa es un colectivo de embutidos creados por la compañía de los ultraprocesados. Esas no carne, sin discusión, podrían afectar su salud e incluso ser el inicio de un cáncer, debido a todos los contaminantes incluidos en su mezcla. Usted ya mencionó dos, los nitritos y los nitratos. También suelen tener una elevadísima carga de sodio, los chorizos, el pepperoni, los jamones, rosaditos empacados en plástico, con la inscripción bajo en grasa. El bacon, la tocineta o el tocino, las salchichas enlatadas que parecen pequeños dedos de película de terror. Ninguno de ellos tiene relación con la carne de la vaca Lola. No son carne, punto final. En caso de que tenga unos deseos incontrolables de comerse un sándwich de jamón serrano con queso de oveja, compre unas rebanadas de bellota que haya tenido una maduración de entre 12 y 24 meses. Será más caro, pero es la opción más saludable y más rica. Y para finalizar, preste atención. De nada servirá pagar por la mejor carne del mundo si no cuida su cocción. Cuando la somete a temperaturas muy elevadas y ésta se quema, o usted la quiere ahumada, pues está echando a perder sus propiedades. Y a largo plazo podría estar atentando contra su salud, especialmente si estas preparaciones propias de un pirómano se cocinan en utensilios de teflón. En esos casos sí podría haber riesgos cancerígenos. ¿Quedó todo claro? ¿Hay algo que buscar? Hay que buscar carne de la vaca Lola. Y adiós a mi pizza de pepperoni. Adiós a su pizza de pepperoni. Si la come con demasiada frecuencia, no solo por el pepe, también por los lácteos y el gluten. Y si es una opción casual de fin de semana, no de todos los fines de semana, buen provecho. Título: ¿Quién pidió pollo? Si comer carnes rojas resultaba tan peligroso y cancerígeno como fumar cigarrillos, de acuerdo con las teorías pasadas, la mejor opción sería consumir más pollo. Mucha gente lo hizo. Adiós vaca Lola. Adiós vaca. Hola pequeñas aves. Suena sensato. Lo es. ¿Lo es? Primero tendríamos que formularnos esta pregunta. ¿De cuál pollo estamos hablando? ¿De tico o de tuco
o de Kitchen Feed. Tico fue un pollo con poco espacio para moverse, se alimentó de granos mutantes como la vaca Lupe y era prisionero de una multinacional avícola. Tuco, por su parte, creció en libertad y su menú diario fueron insectos, vegetales o granos no transgénicos. Nació en una hacienda manejada por una ingeniera y un artista plástico, que comenzaron hace poco el negocio. Y Chicken Feed llegó al mundo para correr. Corría por todas partes, era veloz y atlético, pero fue alimentado con las sobras de comida que les daban a los perros y con granos modificados genéticamente. También formó parte de una hacienda industrial. La carne de tico será un reflejo de su alimentación. Además, como proviene de una enorme multinacional extranjera, seguramente le habrán aplicado hormonas. No sería la opción más saludable. Chicken Feed corrió hasta su último día, pero todos los kilómetros que dejó atrás de poco sirvieron. El pobre siempre comió mal. Su carne atlética es el resultado de una nutrición errada. Ni usted ni yo buscamos pollos que trataron de imitar a Carl Lewis. Buscamos una buena fuente de proteínas. La mejor elección será Tuco, que proviene de pequeños productores, que tuvo buena alimentación y su crianza causó menos impacto ambiental. Para evitar una posible contaminación con hormonas, para asegurarse de que esa ave no tenga arsénico, elemento cancerígeno, o excesos de sodio que se suele utilizar para su conservación, es mejor que compre pollos orgánicos como Tuco o provenientes de pequeñas fincas. Si vive en el sur de América no debería preocuparse mucho por las posibles hormonas que contengan las pechugas que compró. En nuestra región no es habitual esta práctica en la producción avícola, es muy costosa. Sí debería saber que la gran mayoría de especies son alimentadas con transgénicos y que esa es la principal desventaja para su salud. La carne de pollo es apreciada por ser una buena fuente de proteínas y vitaminas B12. Lo digo de nuevo, esta no la conseguirá en los vegetales. Minerales como el hierro, el zinc, el cobre, nutrientes como la colina y aminoácidos como el triptofano. Nuevo título: Los tres cerditos y el pez. A mí me gusta el cerdo, pero en las historietas de los cuentos infantiles, luchando contra el lobo, no, no para, no para de soplar. En los pasados episodios de la tele, en películas como Babe, El puerquito valiente, en 1995, o en los conciertos de Roger Waters. Yo no aconsejo consumir la carne porcina porque contiene histamina, una molécula, una amina imidazólica que guarda una estrecha relación con los procesos alergénicos en nuestro cuerpo. Le pregunto, ¿qué toma usted para las alergias? Mi especialista me manda loratadina. ¿Y qué es la loratadina? ¿Un antihistamínico? No, revise el nombre. Antihistamínico. Lo usamos para combatir las histaminas y ellas están en un pedazo de chuleta que piensa comerse. ¿Para qué incluirla en el almuerzo? Quizás algunas de las grasas que contiene la carne porcina podrían ser benéficas, pero si tuviéramos que sumar los pro y los contra, yo votaría por dejar de lado aquella chuleta. Y si revisáramos la comida que suelen recibir estos animales, hallaremos un denominador común: malos cereales, entre paréntesis, transgénicos. Si el cerdo tiene una nutrición desacertada y además tiene histaminas, no creo que incluirlo en nuestro menú sea la decisión más sabia. Un caso bien diferente es el de las especies ibéricas alimentadas con bellotas, como se lo dije antes. Un poco de jamón curado entre 2 y 24 meses, muy de vez en cuando, no le hará daño. Sí, aléjese de porqui. Acérquese a otras especies más sanas como los pescados. Su carne es rica en ácidos grasos omega 3, tiamina, yodo, selenio y fósforo, entre otros nutrientes. Si nos hubiéramos preocupado por cuidar esta esfera azul en la que vivimos, habríamos evitado que los residuos industriales llegaran a los ríos y a los mares. Ahí, en sus profundidades o flotando en las aguas, hay trozos de plástico, pedazos de metal, zapatos, neumáticos y objetos inimaginables en los estómagos de los tiburones que se tragan todo,
Se han encontrado armaduras, videocámaras y hasta viejas balas de cañón. Una de las sustancias más peligrosas que se ocultan en los océanos y diversas fuentes fluviales es el mercurio, del que hablaremos dentro de poco. Los peces más grandes tendrán una mayor concentración de este metal, porque se han alimentado de centenares de peces de todos los tamaños, medianos, pequeños, muy pequeños, que llevan este tóxico en su interior. Por eso todos deberíamos de evitar la ingesta de especies como el tiburón, el pez espada, el blanquillo, tilefish, la caballa gigante y limitar al máximo la del siempre nombrado atún. A pesar de su considerable tamaño, el salmón puede consumirlo sin problema, de manera esporádica. A mí me encanta. Y le aconsejo que concentre su atención en otras especies más pequeñas, poco contaminadas, entre paréntesis, como las sardinas, las anchoas, los boquerones, los arenques, algunos peces de río como la trucha o crustáceos como los camarones o langostinos, que si usted no presenta alergia a ellos, serán una muy placentera fuente de proteína. Ahora sí, tras este recordatorio sobre las carnes, responderé la pregunta que me formuló hace poco. Usaremos aritmética básica. Otro título, a la medida. El requerimiento proteínico diario mínimo de una persona sedentaria que hace poco ejercicio, de entre 18 y 50 años, es de 0,8 a 10 gramos de proteína efectiva. Entre paréntesis, la proteína efectiva sería PE por cada kilo de su peso ideal. Peso ideal sería PI. Le explico los dos términos que he puesto en itálicas. El primero hace referencia a la cantidad real de proteínas que contiene un alimento. Veamos un ejemplo. Si usted se come al almuerzo 100 gramos de lomito tierno de res, no está consumiendo 100 gramos de proteína. No todo lo que hay en ese trozo es proteico. La carne también está compuesta por grasa, fibra y agua. El contenido proteínico real de esos 100 gramos, es decir, su proteína efectiva es de 25 gramos aproximadamente. La proteína efectiva, PE, de una pechuga de pollo de 100 gramos ronda los 24 gramos y la de un huevo es de 6,5 gramos. En el siguiente capítulo podrá ver varias tablas con la cantidad de proteína efectiva, grasa y carbohidratos de varios alimentos. Y en algunas de ellas incluimos las calorías, por si a usted le gusta sumarlas, aunque se lo he dicho, no vale la pena, el cuerpo no sabe qué son las calorías. Entonces, aunque me coma 100 gramos de lomo de res, solo estaré consumiendo 25 gramos de proteína real. Exacto, 25 gramos de proteína efectiva, que sería PE. Y eso es mucho o muy poco, depende. Pensé que el depende lo había agotado en su anterior libro. ¿Depende de qué? Del peso ideal suyo, del peso ideal mío. ¿Cómo se calcula el peso ideal? ¿Me podría decir cuál es su estatura? 1,80 metros. Hagamos la fórmula más sencilla. Yo suelo calcular el peso ideal con la fórmula matemática de la tía Berta, que es muy simple, no es exacta, pero nos da una medición aproximada. Según esta, un hombre que mide 1,80 metros, como usted, debería pesar más o menos 80 kilos. La fórmula de la tía toma los dos últimos números de su medida y con ellos se calcula el peso ideal, que insisto, puede ser menos o un poco más. Por lo tanto, si su primo mide unos 70 metros, su peso ideal estaría cercano a los 70 kilos. En caso de que fuera una mujer, réstele entre 5 y 10 unidades a esos dos últimos números. Si su primo mide unos 65, su peso ideal rondaría entre 55 a 60 kilos. Ese es el cálculo de la tía. Es tan solo una referencia. Es una cifra que nos sirve como punto de partida. No es una medida exacta, no son números absolutos.
Si quiere, necesita y exige una medición más acertada, la podrá obtener con su especialista, quien no solo analizará su estatura y su género, tendrá en cuenta su edad, sus hábitos alimentarios, la cantidad de ejercicio que practica y otras variables. Tampoco le hablo del índice de masa corporal, entre paréntesis IMC, porque requiere de varias precisiones. Se lo explico con otros ejemplos. 1. Usted mide 1,80 metros, pesa cerca de 80 kilos, pero supongamos que el porcentaje de grasa de su cuerpo es de 30. Eso indica que usted estaría en sobrepeso. Segunda opción. Usted mide 1,80 metros, pesa 90 kilos de músculo y tiene un porcentaje de grasa de 13. Para mí, este es un indicador positivo. Yo le diría que está haciendo un buen trabajo. Tercero, sin embargo, las valoraciones a partir del índice de masa muscular serían distintas. El índice de masa muscular del primer caso se consideraría normal. El del segundo marcaría sobrepeso. Y es un error. En el ejemplo 1, usted estaría enfermo por la cantidad de grasa que tiene. En el 2, se nota su estado saludable. Tiene más kilos pero poca grasa. Lo sé, me desvío un poco. Era una aclaración interesante y con ella vuelvo a mostrarle que el peso es un asunto muy relativo. Desde el punto de vista clínico, el tal peso ideal es una falacia. Para el tema que aquí nos ocupa, que es saber cuánta proteína efectiva deberíamos consumir al día, nos basta con la simple medición de la tía Berta. Repasemos: si usted mide 1,80, su peso ideal sería 80 kilos. Es una referencia, ¿no? Por lo tanto, debería comerse 80 gramos de proteína efectiva al día. Su prima, que tiene una estatura de unos 65 metros y un peso ideal de 55 a 60 kilos, debería incluir en su dieta 60 gramos de proteína efectiva. Doc, ¿y si por alguna razón mi peso actual fuera mayor al de mi peso ideal? ¿Qué hago? ¿Como más proteínas? Gran pregunta. No, si usted está pesando 100 kilos, pero su peso ideal es de 80, su ingesta proteínica debe ser de 80 gramos. La referencia siempre será el peso ideal, es para lo único que sirve. Y si comienzo a levantar pesas, lo mismo. Mis amigos del gimnasio comen proteínas como si fueran leones africanos. Le resuelvo esa duda y otras en las siguientes líneas, pero antes le dejo una información breve sobre el índice de masa muscular, por si le interesa. Bueno, ya aquí hay un cuadrito, dice cálculo de índice de masa corporal. Índice de masa corporal es igual a peso en kilogramos sobre estatura en metros. Nota: un índice de masa corporal sano está por lo general entre 18 y 25. Un índice de masa corporal entre 25 a 30 quiere decir que hay sobrepeso. Una persona con un índice de masa corporal de 30 es considerada obesa. El índice de masa corporal puede no ser exacto para evaluar la composición corporal de las personas que son muy bajas o muy altas, musculosas o que padecen ciertas afecciones médicas que involucran edema. Casos particulares. Este es un título. Ahora hagamos los cálculos con todas las variables a tener en cuenta. A. Seres del siglo XXI. Una persona de entre 18 y 50 años cuya rutina principal es ver la tele y muy de vez en cuando trotar, jugar al fútbol, nadar o ir al gimnasio, debe consumir entre 0,8 y 10 gramos de proteína efectiva por cada kilo de su peso ideal. Hagamos la proyección proteica. Hombre de estatura de 1,80, de peso ideal 80 kilos. Proteína efectiva que debe consumir 80 gramos al día. Mujer, estatura 1,80, peso ideal entre 70 a 75 kilos. Proteína efectiva a consumir al día de 70 a 75 gramos. B. Como George o como J-Lo, quizás ha superado la barrera de los 50 años y espera ser un hombre tan saludable como el actor de Gravity en 2013, o una mujer tan activa
como la cantante de Let's Go Loud. Para conseguirlo debería consumir 1.5 gramos de proteína efectiva por cada kilo de su peso ideal y ejercitarse. Claro, al rebasar las 5 décadas, todos los seres humanos comienzan a perder masa muscular, por eso debe elevar la ingesta de buenas proteínas. Bueno, aquí tenemos la tablita de cuántas proteínas deberíamos de consumir si queremos vernos como J-Lo o como George. Dice, hombre mayor de 50 años, estatura 1.80, peso ideal 80 kilos, proteínas efectivas 120 gramos al día. Entonces mira que pasamos de 80 a 120 gramos. Mujer mayor de 50 años, estatura 1.80, peso ideal de 70 a 75 kilos, proteína efectiva dentro de entre 110 a 112.5 gramos al día. Esa es la proteína que deberíamos de consumir en esas edades, si nos queremos ver como estos personajes. La opción C, puro músculo. Los entusiastas del gimnasio o los deportistas consagrados que están decididos a ganar masa muscular deberían consumir un mínimo de 1.5 gramos y un máximo de 1.7 gramos de proteína efectiva. Sé que entre los fanáticos de la hipertrofia muscular y los profesionales de la halterofilia se dice que la ingesta proteínica mínima debe ser de entre 3 a 4 gramos por kilo. Eso es falso. Una carga proteínica tan alta podría al final convertirse en glucosa o simplemente sería desperdiciada. Con 1.7 gramos bastará. Hombre de estatura de 1.80, peso ideal 80 kilos, proteína efectiva de 120 a 136 gramos al día. Eso si nos queremos ver como Johnny Bravo. Mujer, estatura de 1.80 metros, peso ideal 75 kilos, proteína efectiva de entre 110 a 127.5 gramos al día. Y la otra opción, que es la de niños y embarazadas, hasta sus primeros 4 años de vida los infantes requieren cerca de 2 gramos de proteína efectiva diario. Esta alta ingesta proteínica los ayudará a tener un sano crecimiento y un óptimo desarrollo a partir de los 5 años y hasta el final de su adolescencia, periodo en el que su cuerpo sigue creciendo y transformándose. Deberían consumir 1.5 gramos de proteína efectiva. Al llegar a la adultez, y dependiendo del estilo de vida que elijan, podrán seguir las recomendaciones que he dado antes. El mejor consejo que puedo darles a las mujeres en embarazo es que ante todo ignoren, olviden y borren de su mente la sugerencia recurrente de ahora debes comer por 2, por ti y por tu bebé. De lo contrario, él nacerá desnutrido y tú estarás en los huesos. Es probable que su madre se lo pida, su abuela se lo ordene, su vecina se lo diga y hasta los desconocidos se lo recuerden. Detrás de esas palabras no hay una mala intención, pero sí una gran desinformación. Ninguna gestante debe comer por 2. Lo importante es que coma bien, que tenga un buen balance de nutrientes y que consuma cerca de 1.5 gramos de proteína efectiva desde el inicio del embarazo. Si usted está en embarazo o piensa ser madre dentro de poco, tenga siempre presente que comer más no es sinónimo de comer bien. Aumentar las porciones no tendrá utilidad alguna, ni para usted ni para su pequeño. Si no sabe por qué lo está haciendo, no tome esta decisión sin la guía de un especialista. Más que duplicar sus comidas, siga un régimen saludable, equilibrado, que le permita incorporar más aminoácidos, los ladrillos de la vida, y manténgalo durante la lactancia. En esta última etapa, de su cuerpo demandará una carga de aminoácidos mayor porque usted va a perder masa muscular y proteínas al alimentar a su hijo o hija. Espero que le haya quedado claro este rollazo de la proteína efectiva, su relación con el peso ideal y el consumo proteico adecuado. Al principio le parecerá como una clase de aritmética gastronómica insoportable. Después de algunos días de ponerlo en práctica, todo será más fácil. Y con el paso de las semanas, cuando empiece a ver los resultados, sabrá que valió la pena. No se frustre si hoy, por alguna razón, no logró su meta. Inténtelo de nuevo. Mañana siempre hay un nuevo día. Dejemos hasta aquí este audio para que no se nos ponga tan
tan extenso. Chao.